Que nos decía hay una fecha ya establecida para comenzar a implementar este programa aquí en el departamento. Sí, efectivamente, está previsto que el 17 de abril comenzaría a funcionar el sistema en Salto. Está después de un periodo extenso de pruebas de equipo, de capacitación del personal que va a estar abocado al sistema. Hoy cumplimos la última etapa, mejor dicho, recibiendo a la directora del DIMOE, la Dirección de Monitoreo Electrónico del Ministerio de Interior, la comisaria Nelsa Vizcailuz, y a la doctora Laura Lavarnois de la División Política de Géneros. Se trabajó intensamente desde el día de ayer hasta hoy. Hoy finalizamos con las visitas de las instituciones amigas también que están dentro del programa, entre ellos los integrantes del Poder Judicial, en la parte de capacitación. O sea, ya estaríamos en condiciones y, bueno, de acuerdo a la orden ministerial, la fecha que está estipulada, que Salto y Paysandú comenzarían el día 17 de abril al sistema de policía electrónica. ¿Qué implica para el personal del ministerio este nuevo programa? ¿Quiénes se involucran, digamos, dentro de la familia de los policías? Implica un desafío, ¿no? Un desafío porque sabemos la responsabilidad, sabemos que hay vidas en juego, lo que decimos. Tenemos muy en claro lo que es la violencia doméstica hoy a nivel país, a nivel de Salto. Es una responsabilidad enorme. Como decimos, esto es un gran engranaje, ¿no? Todos cumplen funciones. El monitoreo va a ser exclusivo, es exclusivo desde Montevideo. Cumplen, es una cadena con varios eslabones, ¿no? Y todos cumplen diferentes roles. Va a cumplir un rol fundamental acá la Mesa Central de Operaciones nuestra, el personal de patrullaje, en la unidad especializada en violencia doméstica, que vamos a ser los referentes territoriales, quienes nos va a tocar la responsabilidad de instalar los dispositivos. Los dispositivos están previstos para altos riesgos en violencia doméstica. Por supuesto que lo va a determinar el juez competente. Las personas acceden al sistema mediante una resolución judicial y a partir de esa resolución donde el juez va a disponer las medidas que entienda prohibitivas, se va a activar el sistema para ofensores y víctimas. La capacitación se realizó para varias áreas, pero ¿hay, digamos, personal ya destinado para esta tarea o se van turnando, digamos, en el seguimiento del programa? No, ya hay personal fijo, entre ellos a mí me corresponde esa responsabilidad también. Somos 5 los policías que tuvimos la semana anterior, toda la semana, en la capacitación profunda, permanente, en el tema de la instalación, de detalles técnicos importantes para saber sobre las tobilleras. La referencia territorial va a ser la unidad de violencia doméstica, pero existen varios brazos que trabajan en este proyecto, ¿no? En este programa personal. ¿Hay un número determinado de tobilleras destinadas a cada departamento o eso es en base, digamos, a las decisiones judiciales? No, nosotros ahora trajimos que es bien importante la capacidad logística, ¿no? Trajimos un número de tobilleras, eso se va a ir viendo de acuerdo a las necesidades de cada departamento. Sí, la parte logística nuestra debe tener siempre permanente la cantidad necesaria, ¿no? Es evidente que cada vez que vamos utilizando algunos se va reponiendo y si vemos que la demanda es muy grande, por supuesto se harán los trámites necesarios para tenemos que tener la capacidad, una vez que se instala, sí, tenemos que tener la capacidad de respuesta que los magistrados disponer y tenemos que tener los equipos correspondientes. Usted hablaba de responsabilidades y compromisos también de aquellas personas, digamos, que van a aportar la tobillera o los implementos que esto conlleva, y también hablaba de infracciones que pueden cometerse, ¿no? Sí, sin duda. Las personas cuando ingresan al programa, en primer lugar van a firmar un contrato de ingreso al programa, tienen obligaciones, van a tener obligaciones, van a tener que cumplir ciertos requisitos. Por supuesto, el programa es sumamente efectivo. Desde que se implementó en el año 2013 hasta la fecha, no se lamentaron víctimas fatales, ni siquiera personas lesionadas, pero también nosotros desde ese momento de la instalación, que es una parte muy importante, le asesoramos a las personas a todo lo que son la parte de autocuidado, principalmente a la víctima, y también a las responsabilidades que pueden estar o que le puede caber desde el punto de vista judicial
si no respetan las normas o las directivas que le vienen del DIMOE. Le cabe responsabilidades a las dos partes. Como siempre decimos, el sistema de tobilleras muchas veces es el paso previo a la cárcel. O sea, estamos hablando de casos graves de violencia doméstica que lo va a dictaminar el juez, pero ellos reciben las dos partes directivas muy claras de las obligaciones que acceden una vez que ingresan a ese sistema que, como bien le decía, el juez, después de toda la valoración que hizo el caso, entiende que es necesario que accedan y que permanezcan conectados. Cada ciudad tiene sus generalidades, comisario. No es lo mismo lo que es el área metropolitana, que significaría Salto, por ejemplo, o Paysandú. ¿En las áreas de exclusión o de prohibición de acercamiento es la misma a nivel país? Bien, por eso que lo que se conoce como el área de advertencia, que es el círculo mayor, es más extenso en el interior, porque al ser ciudades más chicas, la movilidad es más rápida, por eso nosotros vamos a tener un radio mayor que Montevideo en el sentido para la movilidad de la respuesta nuestra. Pero eso son distancias que en su momento el DIMOE manejó con la respuesta policial de cada lado, ¿no? De cada jefatura. Pero en la jefatura de Salto llegaron a una distancia acorde a lo que sería necesario para la ciudad. Más allá de este tema, estamos pasando ya el tercer mes, ¿no?, de este año. ¿Cuántas denuncias van en violencia doméstica, si es que tienen en estos momentos? Sí, antes de venir hoy a la jornada, tengo los números, 829 denuncias en lo que va del año, casi 10 denuncias diarias. Mantenemos el promedio que veníamos manteniendo en los últimos años, ¿no? Sí, es un número importante. ¿Dentro de los mismos parámetros, digamos, de violencia o con más fuertes, más graves, como los puede definir? No, se mantiene similar a los casos que teníamos los años anteriores, ¿no? Indudable que también ahora el sistema de tobilleras nos va a permitir también ver ahora el grado de gravedad también desde el punto de vista judicial, ¿no? Los casos que ellos entiendan, ¿no? A nivel país seguimos siendo, tal vez a nivel de población, un número muy alto de denuncias, por eso que sabemos que este sistema para nosotros va a ser un desafío mayor. Un tema que ha estado en el tapete, sobre todo en el ámbito municipal, es el refugio, ¿no?, para las mujeres o para las víctimas de violencia doméstica. ¿Para ustedes esto es necesario desde el trabajo que realiza la unidad de violencia doméstica? Sí, todos los recursos son importantes, ¿no? Contar con el refugio, tanto para mujeres como contar también con el sostén para el agresor sería importante en un futuro, ¿no? Digo agresor o agresora, ¿no? Sí, sí. Es un debe, como que sabemos que la respuesta a nivel país está en Montevideo para el tema del agresor o agresora, faltan todavía en el interior país. No, indudable que contar con el refugio es algo importante para nosotros, nos da otra herramienta, principalmente esos casos difíciles o a veces extremos que no tenemos dónde ubicar a la víctima, ¿no? Es algo muy importante. ¿Esta tobillera supliría el tema del refugio? No sé decirle porque eso va de acuerdo a lo que disponga el juez, no sé decirle esa parte porque, como le digo, la implementación son para casos de alto riesgo y eso lo determina el juez de acuerdo a su criterio. Volviendo a lo anterior en cuanto a la cantidad de denuncias que van este año, comisario, absoluta mayoría de mujeres en principio. Sí, el promedio sigue siendo el normal, ¿no? La víctima sigue siendo la mujer. Nosotros llegamos al día de ayer a 13 procesados, los 13 son varones, procesados por violencia doméstica. Sigue siendo el 90-95% de las víctimas mujeres. Las que denuncian la violencia doméstica, como siempre decimos, no quiere decir que no existan casos de hombres que sufren de violencia. Tenemos casos, sí, son menores comparados, y si comparamos a veces el grado de violencia son totalmente distintos. En cuanto a edad y estatus social, comisario. Bien, el corte es transversal en violencia doméstica, ¿no? Tal vez las denuncias que más nos llegan son de las clases menos favorecidas, las que no llegan. Pero no quiere decir que no exista a nivel social en todas las ramas. Las edades, los promedios siguen siendo entre los 30 y 40 años los números o los registros más altos, y sigue siendo entre exparejas los números más altos de denuncia, como años anteriores. Exparejas, ex concubino, ex matrimonio,
Normalmente son mayores los casos entre ellos. ¿Salto se cumple con el protocolo en el caso de que el denunciado sea un policía del retiro del arma inmediatamente, por mínimo que sea esa sospecha de violencia en su hogar? Sí, eso es claro, lo tenemos muy en claro, lo tienen claro los propios policías nuestros. Fue uno de los temas que lo tratamos en profundidad el año pasado cuando se hizo la capacitación a más de 400 policías. No, eso es muy claro, el protocolo lo tienen claro nuestros policías, pero lo tenemos claro nosotros también, lo tiene claro el personal de la Dirección Departamental de Violencia Doméstica. Los lineamientos del comando de jefatura son muy claros al respecto. Digo, en ese sentido no tenemos inconveniente. Sabemos que a veces no es algo simpático con camaradas, pero sabemos la responsabilidad que tenemos y lo debemos aplicar. Los datos que nosotros tenemos que aproximadamente un 20% de los policías de Salto se les ha retirado el arma por esta situación. Si siguen dando esos números. No manejo esos números. No, tan extenso no. Creo que no llega al 5% de los números que me ha tocado por la unidad mía. No sé si serán números a nivel país. Nosotros los datos que tenemos son, y es más, tal vez en los últimos, desde el año pasado hasta acá ha bajado muchísimo. No tengo números tan amplios. Muchas gracias. Bien, por favor. Gracias, comisario. Yo no sé si serán números a nivel